una cápsula de video más, tutorial del área de, esta ocasión del área de física con el profesor Frank Suárez quien habla. Bueno, hoy un apartado especial, dos primeras magnitudes muy importantes dentro de la física que nos describen características de un cuerpo en movimiento. Y vamos a hacer una pequeña introducción y entender un poco el concepto y aplicar las fórmulas, las formulitas de velocidad y aceleración promedio en algunas situaciones planteadas que tengo aquí desarrolladas. La primera descripción del movimiento que podríamos estar interesados es en obtener la velocidad. La velocidad es una característica de un cuerpo en movimiento que me indica el cambio de posición o el cambio de coordenadas siempre y cuando se trate del eje X en una variación determinada de tiempo. Cuando hablamos de velocidad promedio hablamos de una variación de tiempo. Suponer que han transcurrido 5, 10 minutos, 5 segundos, 4 segundos. Entonces, para la aceleración también, en el caso, tendríamos velocidad promedio. ¿Sí? Después no es lo mismo el concepto de velocidad instantánea en un instante determinado que velocidad promedio. Entonces, aquí analizamos velocidad promedio. Aquí el título no dice eso, pero bueno, velocidad y aceleración. Bueno, velocidad es el cambio que realiza un determinado objeto, ¿sí? Cambio de posición o coordenadas en un intervalo de tiempo determinado, que generalmente se mide en segundos, y el espacio recorrido o posiciones recorridas en metros. También podría medirse en kilómetros o en hora. Al cociente, o sea, la división de el espacio recorrido por un vehículo, objeto, partícula, y la unidad, el intervalo de tiempo, esa división nos va a dar la velocidad promedio, ¿sí? de lo que estemos analizando. Aquí tenemos la formulita. Yo creo que varios materiales traen con diferente simbología. Acá la velocidad es la división entre variación de posiciones y variación de tiempo. Este triángulo indica variación. Triángulo, letra griega llamada delta, que me indica variación. Entonces, si hay variación, si vamos a medir la altura de un árbol en un determinado tiempo en marzo y después medimos nuevamente en junio, ¿sí? Marzo, abril, mayo, junio, 4 meses, ese es el intervalo de tiempo, y tendríamos una variación de altura, me imagino. Suponer que medimos en marzo 30 centímetros y después en junio obtuvimos 45 centímetros, ¿sí? En este caso un centímetro. Entonces eso sería la variación, ¿sí? Una posición inicial y una posición final en el caso de velocidad. Entonces, acá, esto que está acá arriba, vamos a analizarlo después, ¿sí? Aceleración contra velocidad, dice. Primero vamos a ver los conceptos de velocidad. Entonces acá tenemos un pequeño ejemplo, ¿sí? De velocidad en un pequeño esquema de un Fórmula 1. Dice acá, posición de un automóvil de arrancones en dos instantes durante su recorrido. Este movimiento, como ustedes ven aquí, es en línea recta. En matemática se utiliza la línea recta con el nombre de coordenada en X, o sea, abscisas. Entonces este movimiento es en línea recta horizontal, lo que estamos analizando. Entonces, vamos a analizar lo que me dice acá con todos los resultados posibles. Perdón, tienen todos los resultados. Podemos agrandar un poquito más. Como ven, el origen muy bien indicado acá con el 0. Con el 0. Bueno, vamos a ponerlo acá en posición. En la imagen que tenemos aquí está indicada el origen. ¿Sí? El origen. Voy a indicar con un punto rojo. Aquí está el origen. El origen y la llegada.
arrancones sería picadas, ¿sí? Pruebas de velocidad de vehículos. Gana siempre el que hace menor tiempo ese recorrido. Acá me dice que son 277 metros, un poquito más. Entonces se tomó un registro de la posición 1, ¿sí? O espacio 1 o espacio inicial, podría ser acá S sub 0 o podría ser X1 también, diferentes simbologías, pero lo que hay que entender es que tenemos que restar la posición final menos la posición inicial para obtener la variación de tiempo, ¿sí? Para obtener la velocidad. Entonces acá me dice que la velocidad promedio es de 86 metros por segundo. Bueno, pero ¿cómo se hizo el cálculo? Y se analizó entonces la posición inicial, ¿sí? Cuando se tomó registro, 19 metros sería la posición inicial, x1, y la posición final sería x2 igual a 277, como está marcado acá. Entonces la variación que hubo entre 277 y 19 se hizo la resta correspondiente, como ven aquí, en celeste, y dio 258. Aquí mismo indica esto. Pero mi fórmula está en esos símbolos y acá está en X. A propósito, lo hago esto porque lo que hay que entender es que se restan las posiciones finales e iniciales, ¿sí? Generalmente en un planteamiento de ejercicio no va a venir x2 es tanto, x1 es tanto, o es SF, ese espacio final es tanto y espacio inicial. No, se plantea y se tiene que entender quién es la posición inicial y quién es la posición final de la partícula, objeto o vehículo. Entonces acá se calculó la variación de espacio, que salió 258, y el tiempo transcurrido, como ven acá, en este caso particular hay dos tiempos. El tiempo 1, inicio, 1 segundo, y el tiempo 2, 4 segundos. ¿Sí? En el momento que se tomó el registro con algún cronómetro, alguna cuestión. Entonces la variación de tiempo, lo mismo digo, es tiempo final menos tiempo inicial. Tiempo 2 acá es 4 y tiempo 1, tiempo 2, 4 segundos, está medio segundo, y tiempo 1 es 1 segundo. Si hago la resta de esos valores me va a dar 3. Entonces el vehículo hizo en ese intervalo de tiempo 258 metros en 3 segundos. ¿Sí? Dio un resultado de 86 metros por segundo. Si quisiéramos esto un poquito más complicado de analizar, ¿qué velocidad tiene? Normalmente nosotros calculamos la velocidad en kilómetros por hora. Entonces, si nosotros quisiéramos pasar de metros por segundo, de metros, la velocidad en metros por segundo a kilómetros por hora, tendríamos que multiplicar con 3,6. Si eso hago ahora es 86 por 3,6, me daría un total de 309 kilómetros por hora aproximadamente. Esto sí ya es un poco más expresivo para nosotros. Gran velocidad, podríamos decir, en cuestión a este 86 metros por segundo no es tan entendible. Pero lo que me indica la velocidad es que la variación de espacio es de 86 metros cada un segundo. En el otro caso es 309 kilómetros en una hora, si se mantuviera esa velocidad constante. Para tener una idea de qué tan rápido es, qué tan veloz es. Entonces, en todos los casos, para calcular la velocidad media sería este pequeño proceso que se tendría que hacer. Bueno, y si tenemos las unidades en kilómetros por hora, si tuviéramos en kilómetros por hora, acá como te estoy indicando, podríamos hacer el paso contrario, o sea, dividir con 3,6 para que me salga metros por segundo. También se podría hacer. Lo que hay que tener cuidado es que para calcular la velocidad, en muchos de los casos, la posición o espacio viene en kilómetros y el tiempo, intervalo de tiempo medido viene en segundos. Entonces eso no se puede trabajar. O se trabaja las posiciones en metros y el tiempo en segundos, ¿sí? Para que yo pueda dividir y la unidad de medida me salga metros por segundo. O
Las posiciones se trabaja en kilómetros y el tiempo se trabaja en horas. ¿Sí? O es en kilómetros y hora o es en metros por segundo. ¿Sí? Obligatoriamente. O sea, aquí hay que tener un poco las equivalencias y convertir horas. ¿Sí? Una hora es igual a 3600 segundos, en el caso que se quiera convertir, hacer las conversiones necesarias y en un kilómetro entran 1000 metros. Sería también necesario esas conversiones para hacer algunos cálculos de velocidad cuando las unidades medidas sean diferentes en esos casos que mostré. O sea, así, y acá invertido la unidad de medida. Vamos a suponer que sea el espacio en metros y el tiempo en hora, eso no se puede trabajar, si tienen que estar en las mismas unidades, ¿sí? Tiene que ser aquí, metros o segundos, o kilómetros con hora. Muy bien. Vamos a entrar en más detalles, pero esto es lo que más o menos se tiene que hacer para calcular la velocidad promedio de un vehículo. Insisto, calculamos velocidad promedio porque estamos analizando en un intervalo de tiempo determinado. No es en un tiempo exacto. Bueno, la aceleración. La aceleración en el caso me puede indicar cuánto cambia la velocidad, ¿sí? Cuánto varía la velocidad en un intervalo de tiempo. Entonces, aceleración promedio también aquí. ¿Sí? Entonces sería aceleración promedio. Aceleración instantánea todavía no veremos ese concepto. Media. Correcto. Entonces la aceleración es la variación de la velocidad en un intervalo de tiempo determinado. Y generalmente se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, la velocidad me indica qué tan rápido cambia de posición el vehículo y la aceleración me indica qué tan rápido cambia la velocidad y la dirección, claro, y las posiciones también del vehículo. Entonces tendríamos acá que la aceleración media se puede calcular teniendo en cuenta la variación de velocidad y variación de tiempo. Insisto con lo mismo. Para que haya variación tendríamos que restar la velocidad 2 menos la velocidad 1 marcada o registrada. O velocidad final y velocidad inicial. Se restan y tenemos una variación de velocidad y tenemos también un intervalo de tiempo. Hay ocasiones que le pueden dar dos, como el ejemplo que vimos recién, dos tiempos, ¿sí? Tiempo 2 y tiempo 1. También, o un tiempo determinado. Vamos a suponer que le da la velocidad final inicial y le da el tiempo que transcurrió para que haya esa variación. Vamos a poner 10 segundos. Un solo tiempo. Entonces la variación es desde 0 a 10, es 10 segundos. O le puede dar desde 1 segundo hasta 9. Entonces la variación es de 1 entre 9 es 8. Entonces se resta. Entonces vamos a hacer un ejemplo práctico acá para hallar la aceleración de un Fórmula 1. Vamos a suponer algunas medidas. Acá me dice P1 y P2, posiciones. ¿Sí? Posiciones, o también le podríamos llamar espacio. O también le podríamos llamar X, ¿sí? Porque se está registrando en el eje de coordenada X y acá están los valores positivos. Entonces acá sería X1 y acá sería X2. Eso puede variar la simbología, pero el concepto no. Entonces hay que entender bien el concepto, ¿sí? Y la formulita ya queda por complemento, para complementar. Entonces acá podría ser espacio inicial, un S0, y acá espacio, no, sí, correcto, y espacio final, disculpe. Entonces tendríamos una velocidad o rapidez 1. Rapidez y velocidad son sinónimos, pero con una particularidad que ya habíamos trabajado en otra ocasión, en otro video. Bueno,
Entonces, para calcular la aceleración vamos a inventar algunos datos de este Fórmula 1. Acá no me importa la posición, sí me importa la velocidad que se registra. Vamos a suponer que en la posición 1, ¿sí? La velocidad, y está el origen, recién partió, recién empezó a acelerar desde la grilla de partida, como se dice. Me confieso un fan de la Fórmula 1, veo mucha Fórmula 1, entonces la grilla y el punto de partida. Entonces la velocidad 1 en la posición 1 vamos a suponer que haya sido, vamos a hacer en metros por segundo, ¿sí? Es lo importante. 35, no, 25 metros por segundo. ¿Sí? Y aquí en la posición 2, no sabemos cuántos metros, no nos interesa ahora. La velocidad 2, ¿sí? Como va en aumento, vamos a suponer que sea 42 metros por segundo. Imagínense 42 metros por segundo si multiplicamos por 3,6 para saber en kilómetros por hora es 151 kilómetros por hora. Para un Fórmula 1 todavía en una velocidad media. En una recta es la mitad de lo que más o menos lo que puede alcanzar. Bueno, y 25 sería por 3,6 sería 90 kilómetros por hora. Bueno, ¿en qué instante de tiempo? Vamos a suponer que el instante de tiempo que se empezó a registrar, el tiempo 1, cuando se registró esta velocidad, al salir de la grilla de partida del origen, han transcurrido, como son 90 km por hora, vamos a suponer que sean 2 segundos. Y cuando pasó a 150, vamos a suponer que pasaron 5 segundos. Tiempo 2 es 5 segundos. Entonces, si yo quiero la aceleración, voy a restar las velocidades de la posición 1 y posición 2. Parece que me voy a quedar sin batería, entonces vamos a poner a cargar urgente. En un momento, disculpen. Muy bien, seguimos. Entonces, las velocidades se van a restar, la final con la inicial, que son 42 menos 25. Sí, se trata de metros por segundo. Voy a colocar la unidad ahí. O mejor voy a escribir así. Hay que ir terminando. Entonces, vamos a escribir en forma de fracción para entender un poco la unidad de medida que se registran. Entonces acá es metro sobre segundo, ¿sí? Generalmente se escribe así con una barra diagonal. Pero acá yo escribo en forma de fracción, que es lo correcto. Dividido el tiempo, que son el tiempo 2, claro, menos el tiempo 1, que son 2. Esto en segundo. Está como denominador. Está como denominador. Esta es la matemática básica que estamos analizando, ¿sí? Entonces, si acá yo divido 40, no, perdón, primero vamos a restar 42 menos 25, 17, ¿sí? Dividido 3. O sea, 17 metros sobre segundo dividido 3 segundos. Esto también hay que tener cuidado con esto. Acá, aceleración, así. Entonces acá me va a dar 17 en 3, aproximadamente 6, poquito, 17 dividido 3. Bueno, menos 5.67 con redondeo. 5.67, ¿sí? Y vamos a entender un poco la unidad de medida que se trabaja aquí en aceleración. Como ven, denominadores, perdón, fracción, y acá vamos a completar la fracción, vamos a escribir 1. Entonces se hace extremo con extremo, ¿sí? Porque se está dividiendo dos fracciones, y medio con medio. Entonces aquí me va a dar
La unidad de medida, metro, m por 1 es metro, en el numerador metro. Y en el denominador es segundo por segundo, me va a dar segundo al cuadrado. Entonces la aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado o en kilómetros por hora al cuadrado también. Pero muy pocas veces se mide en esa unidad. Generalmente en el sistema internacional de unidad media es metros por segundo. Entonces, la aceleración del vehículo en ese intervalo de tiempo del Fórmula 1 durante 3 segundos es de 5.66. ¿Qué quiere decir esto? Que a cada segundo la velocidad va a variar en 5.67 metros por segundo. ¿Sí? Y 5.67 por 3.6 son 20 kilómetros aproximadamente por hora. O sea, en cada segundo el Fórmula 1 en ese intervalo de tiempo está aumentando 20 kilómetros por hora. Que no es una gran aceleración para un Fórmula 1, creo yo. Bueno, dejemos ahí. Entonces, ese sería el concepto de aceleración y cómo se trabaja el cálculo de aceleración cuando tenemos estas medidas, estos informes. Generalmente sí le van a dar, para aceleración se le va a dar la velocidad final y velocidad inicial y un tiempo determinado, o sea, 5 segundos, 2 segundos, o sea, quiere decir que acá no va a haber la resta esta correspondiente, va a haber solo un tiempo. Bueno, y en el caso que salga aceleración negativa, quiere decir que el vehículo puede, o sea, el acelerador es una desaceleración, ¿sí? Así como la aceleración hace que cambie el concepto o definición es el cambio de la velocidad. Si hay cambio, puede ser que aumente o puede ser que disminuya. En el caso que disminuya la velocidad, la aceleración será negativa y tiene el concepto de desaceleración, ¿sí? Por ejemplo, el Fórmula 1 se aproxima a una curva y claro que va a frenar, ¿sí? Eso tendría que ser un cambio de disminución, cambio de velocidad que disminuya, ¿sí? Entonces la aceleración tendría que ser negativa. Vamos a suponer que sea negativa 8 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? O sea, en cada segundo está disminuyendo 8 metros por segundo al cuadrado. Y 8 metros, o sea, velocidad 8 por 3.6 vendría a ser a 28 kilómetros por hora, está disminuyendo a cada segundo con esa aceleración, con esa desaceleración porque está frenando. En los frenos que tienen la mayoría de los vehículos o transporte de movilidad se podría considerar como una desaceleración, ¿sí? Es la magnitud física que posibilita que se vaya disminuyendo la velocidad y frene, o en el caso del Fórmula 1 va a ser una curva y va a empezar a acelerar otra vez. Entonces puede ser negativa. Y para que sea negativa, necesariamente acá como ven, la velocidad final va a ser menor y la velocidad inicial va a ser mayor. Entonces va a dar un valor negativo acá en el numerador. Bueno, ese es un capítulo, un modelo de ejercicio para un próximo capítulo cuando se trabaje con esta aceleración. Bueno, hasta aquí ha sido todo. Seguramente van a surgir más preguntas, pero este es el inicio, una introducción. Y teniendo algunos modelos de ejercicios parecidos y sintéticos directos, se puede aplicar la fórmula y se puede ir trabajando más con más práctica esta fórmula. Bueno, hasta aquí ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Pero me gusta el video si es que le ha sido de utilidad o le va a ser de utilidad este tipo de explicaciones. Y que se suscriban a mi canal.